ya regresa el programa. A ver, hablo de los paisanos y vamos a debatir lo de Cuba, mexicanos. Gracias, Tachuela. Es muy triste ese video, cuando lo vi es impactante, estos chicos cubanos que, bueno, finalmente no sé, hay una organización que está tratando de ayudarlos, pero fue terrible ese abuso que vimos en ese video, Miriam. A mí me enerva los nervios que un país como México, que además al que adoro, porque yo viví 5 años ahí, soy nacionalizada mexicana, y el pueblo nos quiere mucho, eso hay que decirlo. Claro, es el gobierno. Los mexicanos tienen mucho cariño por los cubanos, pero el gobierno de México que sea tan hipócrita, que esté pidiendo en este país legalización y que siempre acusa a Estados Unidos de violar los derechos humanos de los inmigrantes y que le den papeles y que esto, que lo otro, y entonces llegan estos pobres cubanos a México y los tratan de esta forma. Pero sí, vamos a ver la pieza, porque si no me voy a alterar. No, sí, pero estoy de acuerdo contigo. Oye, que permitan hacer realidad la reforma migratoria, porque esta, al final de cuentas, se trata y solo se trata de una cuestión de justicia. Los gobernantes de México siempre han presionado a Estados Unidos para que apruebe una reforma migratoria que legalice a los más de 6 millones de mexicanos que viven en suelo estadounidense. También acusan siempre a Estados Unidos de ser un país que viola los derechos humanos de los inmigrantes. Sin embargo, veamos cómo trata el mismo gobierno mexicano a los cubanos que llegan a México huyendo de la dictadura cubana. Llevo 3 días sin comer. Mira cómo me maltratan. ¿Por qué quieres? Yo estoy filmando, tú no. Yo soy Es problema mío. Ayúdame. Mira, tú en esto. Pagaremos, me están maltratando. Llevo 3 días sin comer. Estos 5 cubanos fueron detenidos luego de llegar en balsa a las costas de México. Después de escapar de una estación de policía donde los tenían en condiciones inhumanas, los cubanos lograron llegar a este aeropuerto en Chetumal, donde fueron detenidos por policías federales mexicanos ante la mirada impávida de las personas que allí estaban. El dolor de los cubanos siempre ha sido menospreciado por los gobiernos de Latinoamérica, que en su mayoría son simpatizantes o cómplices del castrismo. Durante más de 50 años de dictadura, los gobiernos de Latinoamérica han visto cómo los cubanos llegan a sus países o se ahogan en el mar y nunca han levantado su voz para defender esos derechos. ¿Cómo es posible exigir en casa ajena lo que no respetas en tu propia casa? ¿Cómo exigir derechos humanos para los mexicanos y tratar luego a los cubanos que huyen de una dictadura como si fueran animales que no merecen esos mismos derechos? ¿No es esta la mayor de las hipocresías? ¡Para Cuba no voy a ir! ¡Mátenme! ¡Mátenme! Yo para Cuba no voy a ir. Llévenme muerto. Dentro de una caja de muertos me tienen engañado. ¡Auxilio! ¿Qué piensa usted? Está fuerte. Ok, no se sabe exactamente, pero lo que yo escuché decir es que estaban tratando a través de una organización darle los 30 días de amparo porque habían llegado al DF. Pero vamos a ver qué pasa. Pero muy buen reportaje, Medi. A ver, Lucky, ¿qué crees? Siempre me da tristeza cuando veo el tratamiento malo de los inmigrantes. México sí tiene muchos problemas, y no solo contra los cubanos, los guatemaltecos, salvadoreños y hondureños que huyen de sus países sufren de vez en cuando lo mismo que los pobres cubanos que llegan a Quintana Roo. Ahora bien, es muy importante saber que México es un país firmante que firmó el Tratado Internacional de las Naciones Unidas de no devolver ninguna persona a un país que le va a torturar. ¿Y entonces? Entonces, México, desafortunadamente, está violando la propia derecho internacional y también cada quien los derechos humanos universales. Pero y entonces no entiendo por qué pueden hacerlo, pero lo llevan haciendo. Los ciudadanos mexicanos quieren los derechos de los Estados Unidos, pero sencillamente, aunque México sea un firmante de ese acuerdo, México es la barrera antes de llegar a los Estados Unidos. Y México evita, a petición norteamericana, que haya un flujo de inmigrantes de eso otros no es verdad, países. eso no es verdad, porque cuando los cubanos llegan a las cárceles mexicanas, que la corrupción está en México, que hace ola, Si este país, los mismos policías llaman... Pero déjame si terminar, este país pero déjame dice terminar. que vengan el mundo entero durante la década del 60 No es cierto. dio asilo ¿Y por qué? y permitía que los cubanos fueran cuando los norteamericanos dijeron no más.
pero fructuoso. ¿Y por qué no hacen eso mismo con sus propios connacionales? ¿Por qué en este país llega? Pero déjame contestar que no he terminado. ¿Por qué a este país llegan 150.000 mexicanos todos los años? ¿Dónde está el que cuida la frontera en ese momento para los pobres cubanos que llegan en balsa así y los mexicanos no? En los cubanos eso es una hipocresía. En México, ok, pero los mexicanos mandan dinero para allá. Los cubanos que llegan de vía Cuba no mandan dinero a México, lo mandan para Cuba. Se te olvida que la mayoría de la intelectualidad mexicana y los gobiernos mexicanos siempre han simpatizado con Cuba. Son antiimperialistas, odian a este país, son antiamericanos y además son izquierdosos a ultranza. Nunca les ha importado que haya una dictadura cubana. Nunca. Yo tengo muy claro que desde Luis Echevarría, el presidente López Portillo, el de ahora, todos han simpatizado con la revolución menos cubana. Fox. Y les Bueno, Fox le dijo a Fidel que cenara y se fuera en la cumbre aquella le grabaron la llamada. Un canal abierto con Cuba y van a mantener el canal abierto con los Estados Unidos de forma obligatoria porque evidentemente México es vital para este país. México es el país que más derechos pide en este país y ni los guatemaltecos ni los incorrecto. Todas las personas estoy hablando que los intereses de México son de Latinoamérica que pasan por México se las ven negro. Las mujeres son violadas, son secuestradas, son asesinadas. Eso no es cierto. Estuve escuchando todo y bien hasta un cierto punto donde dijeron que los mexicanos son los más que piden derecho a los Estados Unidos cuando llegan. Incorrecto, estadísticamente incorrecto. Los únicos que tienen derecho por ser una cierta nacionalidad son los coreanos del norte, los cubanos y los de Siria hoy en día por la guerra. Y ellos tienen más derechos que cualquiera. Sí, pero no estamos hablando de lo que tienen, estamos hablando de lo que piden, no de lo que tienen. Bueno, y ahora yo te voy a decir, correcto si eso es lo que tienen, incorrecto si es lo que piden, porque los que se pasan la vida pidiendo reforma migratoria, ayuda para los niños de la frontera, y que son los mexicanos, y yo creo... ¿Por qué? Hay que preguntar no la tienen, pero no la tienen, los cubanos la tienen. Hay que preguntar. Pero lo que dice mi Diana no es que lo tienen, es que lo piden. Y hay un problema, y en una cosa sí estoy de acuerdo contigo. Es increíble que México, y lo puedo asegurar, sea el país más xenofóbico de América Latina, porque no es con el cubano, es con cualquiera que no sea mexicano, que es lo que pasan cuando lo cogen en el tren de la bestia. Es horrores. Para aclarar una cosa, la razón por qué los cubanos no están reclamando y exigiendo y demandando tantos derechos es porque ya los tienen bajo la ley del ajuste cubano. Llegan, esperan el año, son residentes. Los mexicanos no tienen ese derecho, por eso tienen que reclamar porque tienen la necesidad. El cubano no. Pero ¿tú crees que el cubano llegara a los Estados Unidos si no viviera en una dictadura? El cubano ama tanto a su país que si no viviéramos en una dictadura y viviéramos en un país, al menos con un sistema social creíble como lo ha tenido México durante toda su vida, yo estoy seguro que el cubano no hubiese migrado para acá, o al menos en las cifras que llegó. El problema es que no es lo mismo estar viviendo bajo el gobierno de Peña Nieto que bajo la garra de Fidel Castro. Hay una cosa muy distinta. A ver, pero hay una realidad, y lo dirás tú mejor que yo, que el ajuste, o sea, los derechos se le dan porque hay dictadura, no porque tú salgas, porque hay un problema. Bueno, la historia de la ley del ajuste cubano es muy complejo, muy complicado. Hay muchos factores. El hecho que el presidente Kennedy no puso fuerzas aéreas en la bahía de Cochinos es también una razón porque tenemos la ley del ajuste cubano. Antes, la ley del ajuste cubano obligaba al cubano a llegar a un puerto normal. O sea, a través del aeropuerto o cruzar la frontera donde hay un puerto. Y el presidente Clinton cambió esto para dejarle entrar en cualquier parte de los Estados Unidos. ¿Y qué tú crees que se puede hacer en México? Si tú fueras abogado en México, ¿qué se puede hacer con esos hombres? Según las Naciones Unidas, que bueno, no se debe siendo deportar. abogado, puedo decir puedo llevarle un caso contra ellos bajo las leyes internacionales de las Naciones Unidas y que han violado las leyes, no le han dado acceso a ningún abogado, no le han dado agua, le pusieron en cárceles bien pequeños. Pidieron a la hermana que está acá, a través de un agente de Houston, le pidieron $1,300, unos narcotraficantes, para enviarles, y ella no sabía dónde enviárselos,
Y como le dijeron allá, ella no sabía si eran realmente, o sea, eran personas de inmigración que habían pedido esa mordida. Sí, y la corrupción también. No lo deportarían. Yo repito, el gobierno mexicano y los gobiernos latinoamericanos nunca les ha importado el dolor cubano. Y el de México en especial ha sido cómplice de la dictadura y me parece muy hipócrita que estén pidiendo derechos aquí que ellos no le dan a los inmigrantes que pasan por la frontera mexicana. No el pueblo. Los gobiernos. Sí, los Nada gobiernos, que ver sí, con el pueblo. No, pausa y volvemos.